Listo, muchachos. Yo les venía comentando que el día de hoy íbamos a trabajar la actividad número 3 que corresponde para nosotros el principio de Arquímedes, ¿sí? El principio de Arquímedes. Ese principio de Arquímedes es el segundo principio o el tema o el segundo tema principal de nuestro indicador número 16. Entonces vamos a estar llevando a cabo esa actividad, vamos a estar haciendo las retroalimentaciones de ella, explicando desde un concepto base lo que quiere decir o lo que enuncia este principio de Arquímedes. Entonces, bien, vamos a iniciar ahí con lo que es el principio de Arquímedes el día de hoy. Ok, principio de Arquímedes. Ok, listo. Con el principio de Arquímedes ocurre, muchachos, que tuvo unos orígenes, sí, existen, digamos que historias que conllevan, historias que están detrás de todos estos principios que nosotros estudiamos muchísimas veces. Entonces, ¿qué ocurre? Que el principio de Arquímedes no es la excepción. Resulta que para este principio de Arquímedes, que es el tema central o el segundo tema correspondiente a este indicador, lo que sucede es que hace muchísimo tiempo, por allá en los tiempos de Grecia, existió una persona de nombre Arquímedes, que fue quien sentó las bases para construir toda la conceptualización de este principio. ¿En qué contexto nos ubicamos en ese momento? Sí, era una época en la que la ciencia se descubría, ¿sí? En la que había un grupo de personas que eran reconocidas por entender o por dar explicación a los fenómenos que se presentaban y eran reconocidos por ello, ¿sí? Se destacaban por dar razón, por enseñar aquellas cosas que las demás personas no lograban percibir con facilidad. Entonces Arquímedes era ese tipo de persona. Era conocido por el reinado o por todo el vulgo donde él se encontraba como una persona absolutamente conocedora de las ciencias. Y eso no era un secreto para el reinado. Entonces ocurrió en cierto momento que algo aparte a Arquímedes sucedió que el rey de ese lugar donde él residía, mandó a fabricar una corona hecha completamente de oro. Sí, una corona puede tener todas las formas y todos los detalles que ustedes se puedan imaginar. Entonces la mandó a pedir y se la entregaron. Le entregaron su corona allí, completamente de oro. Sin embargo, él quedó con dudas. Él la vio y dijo como que, bueno, aquí pasa, que yo le veo algo raro. No estoy seguro si esa corona es de oro o no. Entonces él empieza a dudar de su orfebre, que fue la persona que le fabricó la corona. Y lo que ocurre después es que él quiere buscar a alguien que pueda comprobar que eso es de oro sin dañar ni tocar ni destruir esa corona de ninguna forma. ¿Sí? Eso es lo que ocurre allí. Entonces, él se dirige a Arquímedes y le da esa tarea, le pide a Arquímedes que encuentre o compruebe que esa corona realmente era de oro. ¿Sí? Eso se lo pide Arquímedes. Entonces Arquímedes entró en un aprieto porque él no estaba seguro de cómo hacerlo. Si los métodos que atallaban de la época, sí, sugerían que esto se debía realizar mediante, mediante la fundición de los materiales, ¿sí? Para poder medir luego su masa y su volumen, que es lo que estamos mostrando ahora, y determinar de esta forma luego allí lo que es la densidad. La densidad va a ser esa relación entre la masa y el volumen y va a venir a representar ese valor estándar para los materiales en general, ¿sí? Independientemente de la cantidad de oro que se tenga, su valor de densidad va a ser el mismo ahí, ¿sí? Porque al aumentar su masa, aumenta en esa misma proporción el volumen. Entonces van a tener eso, van a tener la densidad igual a masa sobre volumen. Ahora, él tenía el valor de la densidad del oro era algo establecido, ya era algo conocido por las personas. Entonces,
¿Qué necesitaba él? Él necesitaba la masa de la corona y su volumen, pero él solo pudo medir la masa sin dañar la corona. Entonces, él entró en un aprieto. Él dijo, bueno, no sé cómo voy a medir ese volumen, no tengo idea de cómo hacerlo, me van a matar, quién sabe qué cosas hacían en esa época. Eran unos tiempos extremos ahí donde se hacían castigos muy fuertes a las personas que desobedecían o no cumplían con lo que se les pedía. Entonces él estaba aparentemente en una bañera, ¿sí? Él llega en un día casual de su casa, un día de preocupación. Él entra a darse una ducha, llena la bañera y él se sumerge en ella. Y cuando él se sumerge, él se da cuenta que el volumen de agua donde él está aumenta o disminuye, ¿sí? En proporción a cuando se sumerge ahí. Él ve que la altura del cuerpo de volumen aumenta cuando él se sumerge. Y ahí es donde a él se le ocurre la idea perfecta para resolver ese problema que le estaban planteando ahí, ¿sí? La historia dice que cuando él descubre esto, él sale corriendo de la bañera gritando la famosa palabra eureka, ¿sí? Una palabra derivada ya del griego, ¿sí? Él sale gritando la palabra eureka, así supuestamente disque desnudo a la calle gritando eso, ¿sí? Así será el nivel de tensión o el nivel de dinero que le iban a dar, quién sabe, que generó esa reacción en él. Sin embargo, eso es solo una historia, ¿sí? Puede tener su toque de ficción ahí, seguramente ha de tenerlo, pero él logró encontrar el volumen para luego determinar esa relación entre masa y volumen y compararlo luego con la densidad del oro ya establecida. Ahora, lo que les voy a mostrar es cómo él lo hizo. Bien, él tenía en un primer recipiente ahí, él tenía en un primer recipiente un contenido con un volumen conocido. Él tenía un recipiente cuyo volumen para él era conocido, ¿sí? Vamos a suponer que es agua. Él tiene ahí, había un volumen conocido que vamos a llamar B1. Entonces, digamos que él quería medir ese volumen de su corona, o en general el volumen de un objeto irregular, porque eso es lo que es una corona, un objeto irregular cuyo volumen no podemos encontrarlo fácilmente con expresiones conocidas geométricas. Listo, entonces, ¿qué es lo que hace él? Él tiene acá, digamos que él quiere medir el volumen de esa corona, o de una piedra irregular, que es la que yo estoy haciendo aquí, como eso rojo que ustedes están viendo. Y lo que hace él para querer encontrar el volumen de esa piedra es introducirlo dentro del primer recipiente. Él viene y lo coloca allí en el primer recipiente, ¿sí? Y lo que ocurre luego, muchachos, es que se incrementa la altura de ese volumen donde él estaba. Ya no estaba por acá, en ese primer nivel, sino que aumentó ahí una cierta cantidad aparentemente de volumen. Y digamos que la piedra quedó suspendida por acá en el fondo. Entonces se tiene un segundo volumen aquí. ¿Qué concluye Arquímedes con esto? Él ve luego de todo esto que hay una diferencia de volúmenes, hay una diferencia de volúmenes entre el final e inicial allí, ¿sí? Y él lo que dice es lo siguiente, él dice, bueno, ese volumen final que va a ser volumen 2 tiene que ser igual a la suma de ese volumen uno más el volumen de la roca, ¿sí? Que fue el volumen que él quiere conocer. Ahora, basado en esto que estamos viendo, muchachos, para él deben ser conocidos los volúmenes inicial y final. ¿Sí? Él debe tener un recipiente que pueda medir el volumen en función de la altura que está presentando. Sí, dependiendo de la altura, él le va a mostrar un valor de volumen allí. ¿Sí? Entonces, él establece eso.
Y dice luego que el volumen de la roca va a ser igual a la diferencia de volúmenes que hay entre la parte inicial y la parte final. Quedaría como B2 menos B1. Y de esta forma se encontraría el volumen de esa Pues se roca. está escuchando raro y se le intercorta la voz. Ok, y los demás me escuchan así. Yo te escucho a ti entrecortado un poco. No sé si los demás me escuchan así también. Bien, ¿Qué dice escucha bien. Beleño? ¿Tú me escuchas bien, Beleño? Sí, normal. Ok, ¿y quién fue la que me dijo que se escuchaba con interferencia? ¿Quién me comentó, muchachos, que no alcanza a ver ahí el nombre? De pronto no tengo todavía como ese reconocimiento de voz así firme, firme todavía. ¿Quién tiene problemas para escucharme? La que me comentó allí. ¿O se le fue el internet finalmente? Fue María Angélica. ¿Mm? No, Alanis. Alanis es la que veo ahí como... Fui yo. Ah, Alanis, creo. Alanis, sí. Yo sí veo que tu internet se ve como que... Se ve un poquito barrito, como dirían por ahí. Pero bueno, miren. Te puedes ir basando en lo que yo voy escribiendo, ¿sí? Yo estoy tratando de hablar escribiendo lo que digo, entonces puedes basarte en eso también. Listo, continuemos acá. Eh, Arquímedes entonces establece con todo esto que ese volumen de la roca va a venir a ser a la diferencia de los volúmenes inicial y final, y para él los volúmenes deben ser conocidos, ¿sí? Esto es lo que ocurre en primera instancia con respecto al volumen. Y es un método muy conocido y empleado para encontrar el volumen de los objetos y que son irregulares en forma. ¿Sí? Es muy sencillo, solo depende del recipiente que ustedes tengan allí. ¿Sí? Pero es algo bastante conocido. Ok, ¿qué vamos a tener luego, muchachos? Vamos a tener un segundo aspecto con respecto a todo esto. ¿Por qué? Porque Arquímedes luego de lograr esto, ¿sí? Él luego de encontrar el volumen de esa corona, lo que hizo fue, con la masa que ya tenía, midió su volumen, midió su masa y encontró la densidad del objeto que le habían dado y pudo comprobar si era de oro o no. Pero él siguió investigando sobre esto porque aparentemente era un fenómeno nuevo, sí, nuevo para la ciencia y él siguió investigando, siguió haciendo sus experimentos hasta que llegó a concluir ciertos aspectos que hasta hoy en día, en la actualidad 2020, seguimos usando para resolver los problemas de las ciencias naturales en general. Entonces, luego de todo eso, él introduce un nuevo concepto, ¿sí? Que se llama fuerza de empuje. Vamos a hablar un poco sobre eso, ¿sí? Vamos a hablar un poco sobre ese segundo aspecto que es fuerza de empuje. Esto que les estoy dibujando ahora, muchachos, digamos que es un cuerpo de agua allí. Lo estamos viendo desde un lado frontal. Y en ese cuerpo de agua vamos a suponer que tenemos ubicado una balsa, como la de nuestro problema. ¿Sí? Tenemos ubicada una balsa allí. Listo. ¿Qué tenemos en esa balsa, muchachos? Vamos a tener que ella se encuentra suspendida en la superficie. Entonces, ¿qué cosas conocemos nosotros acerca de las fuerzas que tienen los objetos? Sabemos que ellos siempre son atraídos por el planeta mediante su peso. Si el peso siempre ha dirigido hacia abajo. Ahora,
Si esa fuerza existe y ese cuerpo se está manteniendo ahí en la superficie, quietecito ahí, no se está moviendo bajo ninguna forma, muchachos, debe existir una segunda fuerza que lo mantenga a flote, una fuerza que contrarreste ese peso que está presentando ese objeto en ese momento. Esa fuerza, muchachos, se conoce como fuerza de empuje. Fuerza de empuje. Y esa fuerza se va a venir a equilibrar con el peso del mismo cuerpo y es la que va a lograr que ellos se mantengan flotando ahí en la superficie. Es una fuerza que va a depender del fluido que ustedes tengan, ¿sí? Y va a depender también del objeto que ustedes estén colocando allí, ¿sí? Va a depender de esos dos aspectos, pero principalmente del peso del cuerpo que ustedes están colocando, más que todo de eso. Entonces, bien, eso es la fuerza de empuje, es esa fuerza que permite que los cuerpos se mantengan en equilibrio cuando son sumergidos o cuando son puestos en cuerpos líquidos como el que estamos viendo en este momento, ¿sí? Ahora, esa fuerza de empuje tiene ciertos aspectos que es importante que nosotros analicemos, ¿sí? ¿Cómo podemos cuantificarla de otra forma? Les voy a decir otra definición que hay para este valor de fuerza de empuje. Si ustedes se fijan, de ese tablón solo se sumergió una parte, que es la parte que les estoy mostrando en este momento. O visto desde otro ángulo, se podría ver de esta forma. Se los voy a dibujar desde otro ángulo. Viéndolo desde un punto de vista isométrico allí. Listo. Visto desde un punto de vista isométrico, nosotros tendríamos ese cuerpo solo sumergido cierta parte de él. Todo esto que ustedes ven aquí es lo que él se sumergería. Y eso, muchachos, es un volumen de cuerpo sumergido, ¿sí? Hay una parte de él que se encuentra sumergido y que podemos cuantificar mediante un volumen también. Un volumen que vamos a llamar nosotros volumen sumergido, ¿sí? Este valor que estamos viendo, que es la parte que está por debajo del agua, vamos a llamarla volumen sumergido. Y vamos a ver qué tan importante es para determinar lo que es nuestra fuerza de empuje. Listo. Presten mucha atención ahora, muchachos. Se dice entonces que la fuerza de empuje, ese valor de la fuerza de empuje va a ser igual entonces va a ser igual allí a la densidad que multiplica al volumen de agua sumergido por la gravedad. ¿De dónde sale esta expresión, muchachos? Sale del siguiente concepto. Miren, presten mucha atención. La fuerza de empuje también va a ser igual al peso del fluido desplazado. Desplazado o el peso del fluido sumergido. Sí, puede ser el fluido desplazado. Es el peso del fluido desplazado. ¿Cómo así? Ese cuerpo de volumen que ustedes están viendo acá que se ha sumergido tiene un peso, ¿sí? Tiene un peso por ser un cuerpo que tiene masa, ¿sí? Entonces, la fuerza de empuje va a ser igual al peso de ese fluido desplazado y va a depender de qué tan profundo
allí esté encontrado el objeto que se esté sumergiendo, ¿sí? Va a depender de qué tanto volumen desplace. Ahora, si nosotros queremos encontrar el peso de un fluido desplazado, debemos partir de nuestra fórmula de peso igual a masa por gravedad. ¿Qué sabemos nosotros, muchachos? Si queremos encontrar el peso de cualquier cosa, lo encontramos multiplicando la masa por la gravedad, ¿sí? Si nosotros sabemos esto, luego nos basamos, si queremos expresarlo en unidades de más uso con los fluidos, ¿sí? En los fluidos es más usado el término de densidad y volumen. Entonces, si nosotros queremos emplear los términos de densidad y volumen según nuestra fórmula, lo que hacemos es expresarlos en términos de densidad y volumen. La masa será igual a la densidad por el volumen. Es por esta razón que el peso de ese fluido puede encontrarse multiplicando la densidad por el volumen por la gravedad. Ahora, como estamos hablando de que es el peso del fluido desplazado, entonces esa densidad debe ser la del líquido que está siendo desplazado multiplicado por el volumen de agua sumergido o de agua desplazada por el valor de la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Esto, muchachos, es la fórmula con la que se conoce en la expresión de fuerza de empuje. Sí, es una fórmula que debemos tener en cuenta allí, una fórmula importante, sería muy excelente si la tienen ahí anotada a la mano, porque la vamos a emplear para resolver nuestra actividad número 3. ¿Sí? Entonces, bien, vamos a seguir hablando un poco más sobre esta fuerza de empuje. Porque, ¿qué ocurre, muchachos? Con la fuerza de empuje ocurre que es un valor que es variable hasta cierto punto y a partir de ahí se vuelve constante. Vamos a ver por qué, vamos a ver qué cosas son las que afectan la variabilidad de esta fuerza de empuje. Porque si ustedes ven, el peso es algo constante. Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿de qué forma puede esa fuerza de empuje ser igual al peso? O sea, ¿de por qué eso ocurre así? ¿Sí? Vamos a ver algunos otros aspectos de esto. Listo, vamos a ver cuál es ese comportamiento de la fuerza de empuje en función de de otros valores. Vamos a tener aquí, primero que todo, como función, como variable independiente. Las variables independientes siempre van a ir en el eje horizontal. Como variable independiente, la altura en la que se sumerge ese tablón allí. Y vamos a tener acá la fuerza de empuje. ¿Cómo se comporta la fuerza de empuje a medida que algo se está ahí sumergiendo? Vamos a mover esto para acá momentáneamente. Ok, bien. Listo, muchachos. Vamos a suponer que nosotros vamos a sumerger esta tabla que nosotros tenemos aquí. Esta tabla se ve desde su vista frontal de esta forma. Si desde su vista frontal se ve así, sin embargo, desde su vista isométrica la podemos ver el conjunto así completo, pero nos interesa analizar de qué forma se ve desde la vista frontal, que es la que estamos viendo aquí.
Entonces, digamos que ese tablón viene y es lanzado, él viene en caída libre y hasta que cae aquí. Listo, él cae y toca por primera vez el agua. Vamos a considerar ciertos factores. El primero es que el valor de altura que va a tener este tablón aquí va a ser de 10 centímetros. Vamos a tener eso en cuenta, de 10 centímetros. Y vamos a medir ese valor de altura acá. Este valor de H se va a medir desde el punto en que esa agua o que ese tablón ahí empieza a sumergerse, ¿sí? A sumergirse. Desde ahí vamos a empezar a medir ese valor de H. Entonces, cuando él toca la superficie, su valor de H acá en la gráfica aún no ha tomado valor. Por lo tanto, no ha tomado valor aún la fuerza de empuje. En el momento que él empieza a sumergirse, ¿sí? Empieza a desplazar volumen. ¿Y qué volumen desplaza? Por ejemplo, hasta ahí él desplazó esta cantidad de volumen que estamos viendo. Hasta ahí él sumergió esa cantidad de volumen. Ahí va a haber una distancia de, supongamos, 2 centímetros. Se sumergió 2 centímetros. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener entonces que al sumergirse el 2 centímetros, ¿sí? Aumenta esa fuerza de empuje debido a que está desplazando fluido a medida que está hundiéndose. Entonces, el comportamiento inicial del empuje con respecto a la profundidad es así lineal, directamente proporcional. Mientras uno aumenta, el otro sigue aumentando. Sigamos acá, supongamos ahora que él llega hasta ahora 5 centímetros de profundidad. Se sumerge sus 5 centímetros de profundidad ahí. Ya no son 2 centímetros, sino que son 5. En ese punto, muchachos, todavía él está manifestando un valor o un incremento en su empuje que se ha manifestado acá como 5 y un valor de empuje de este lado, que va a ser mayor al inicial. Supongamos ahora que ese cuerpo se sumerge hasta allí, completamente se sumerge, todo completo. Él se sumerge completamente ahí. Bien, muchachos, a partir de ese punto en que se sumergen los 10 centímetros completos de profundidad, en el que se sumerge ahí los 10 centímetros, lo que va a ocurrir luego de eso es que ya él no va a poder desplazar más volumen. Ya él desplazó hasta ahí todo el volumen que pudo. Y a partir de ese punto, lo que ocurre es que ese valor de empuje va a ser constante. Ya a partir de ahí ustedes van a tener, a borrar estas líneas, a partir de ahí ustedes van a tener que ese empuje va a ser constante, va a ser un valor único a partir de allí, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya él no puede desplazar más volumen. El volumen que desplazó hasta ahí va a ser el mismo que desplazó hasta acá o el mismo que va a desplazar en cualquier punto de profundidad, ¿sí? Él cambia hasta el punto, él va a cambiar hasta el momento en que él llega ahí a sumergirse completamente. En ese punto la fuerza de empuje va a ser constante, ¿sí? Va a ser constante hasta esa parte. Perdón, a partir de ahí va a ser constante. Anteriormente a eso se tiene una fracción de distancia en donde esa fuerza de empuje va a variar allí, ¿sí? Eso es lo que se puede ver en su comportamiento. Entonces, muchachos, mucho ojo a lo que les voy a preguntar ahora. Pregunta de punto. Recuerden que nosotros hacíamos puntos adicionales cuando estábamos en clases presenciales. Esta es una pregunta de puntos adicionales.
Puntos adicionales a qué puede ser a esta actividad. Por ejemplo, si alguien la entregó tarde o si no la ha entregado y la entrega después, yo le voy a sumar 5 puntos a la nota que sacó de esa actividad. Por ejemplo, si sacó un 65, suponiendo, yo lo llevo al 70. Si sacó 80, yo lo llevo al 85. Si sacó 95, yo lo llevo al 100. ¿Sí? Mucho ojo a esta pregunta, muchachos. Si nosotros tenemos aquí este cuerpo y él se está desplazando ahí, va en caída libre, y él se sumerge allí y solo llega hasta los 5 centímetros y ahí en ese momento conserva el equilibrio en los 5 centímetros. Yo les pregunto ahora acá, muchachos, en la gráfica que estamos viendo, ¿desde qué punto o desde qué valor de H el valor de empuje va a ser constante? ¿Desde qué valor de H se vuelve constante allí esa fuerza de empuje, muchachos? Los 10 centímetros. Ok, Keren dice que a los 10 centímetros. ¿Qué dice Álvaro? No, no te entendí, Álvaro. Que desde los 5 ¿Por qué Álvaro es de los centímetros. 5? Profe, porque si nada más se hundió 5 centímetros. Listo. Eso es lo que nos dice el sentido común y en realidad es así, miren. Él llegó hasta los 5 centímetros y hasta ahí él desplazó todo el fluido que pudo desplazar. Hasta aquí. Todo el fluido que pudo desplazar lo llevó hasta ahí y en ese punto se quedó en equilibrio. Es decir, nosotros debemos tener en cuenta que si nosotros nos basamos en la gráfica, vamos a ver que el comportamiento constante para ese caso se va a ver a partir de los 5 centímetros. ¿Sí? La fuerza de empuje va a ser menor en este caso, como lo estamos viendo en nuestra gráfica. ¿Sí? Y se va a volver constante o va a llegar al equilibrio a partir de esa altura de los 5 centímetros, como nos dijo Álvaro. Voy a anotar ahí el nombre de Álvaro para tenerlo en cuenta en la actividad cuando la revise. Pero la tienes que enviar, claro está. Si no la envías, no te sumo nada. Voy a anotar a Álvaro por acá. ¿Por qué no puede ser 10 Keren? Porque él no se sumergió 10 centímetros. 10 centímetros habría sido el caso que veíamos anteriormente, donde él se sumergió completamente los 10 centímetros y ese habría sido el volumen que él desplazó. Pero este no es el caso. En este caso solo tenemos que él se sumerge 5 centímetros y ahí llega al equilibrio. Y cuando yo les digo que llega al equilibrio es que a partir de ese punto, ese valor de empuje va a ser constante. Ya no va a poder desplazar más fluido a partir de ese punto. Vamos a anotar a Álvaro ahí. Listo, Álvaro. Tienen 5 puntos adicionales en tu actividad 3 de este indicador. Si le enviaste tarde, por ejemplo, y le hiciste todo bien, yo lo que hago en esos casos es poner un 85 cuando mandan tarde la actividad. Hasta ahí llego yo, pero si la enviaste tarde, por ejemplo, te llevo al 90. Entonces, bien, bien. Esa es la respuesta, Álvaro. 5 centímetros. Bien, por último vamos a ver un último aspecto con respecto a esta fuerza de empuje, ¿sí? Y es el aspecto que les mencionaba de eso de su equilibrio. Vamos a tener que su equilibrio se va a definir allí como dos fuerzas, que son una fuerza de empuje que se está viendo con dirección vertical y una fuerza de peso que se está viendo en la parte debajo, ahí debajo del cuerpo. Si eso está en equilibrio, muchachos, se está cumpliendo que la sumatoria de fuerzas para ese cuerpo va a ser igual a cero si está en equilibrio. Y eso va a ser igual entonces a
el empuje más, o perdón, el empuje menos el peso. Lo que quiere decir, muchachos, lo que se concluye de aquí es que en el equilibrio, el empuje o la fuerza de empuje, que es igual al peso del fluido desplazado, va a ser igual al peso del cuerpo, que está completamente ahí, el peso total del cuerpo. ¿Sí? Esto se va a cumplir cuando se llega al equilibrio, cuando se llega a partir de ese punto donde esa fuerza de empuje se vuelve constante. Ahora ustedes me dirán, profe, pero entonces, ¿qué pasa cuando los cuerpos se sumergen? Sí, porque es que eso, el peso sigue moviéndolo y él se seguiría acelerando, pero ya no estaría en equilibrio. Sí estaría en equilibrio, pero se movería con velocidad constante. El equilibrio o el movimiento uniforme se puede ver de dos formas: cuando está el cuerpo en reposo, quietecito totalmente, o cuando está moviéndose con velocidad constante. En ambos casos, si el movimiento es ahí uniforme, va a tener velocidad constante y por lo tanto se va a cumplir esta expresión que yo les estoy mostrando ahí, donde la fuerza de empuje va a ser igual al peso que tenemos nosotros para nuestro cuerpo. ¿Sí? Eso se va a cumplir. Y estos, digamos que son los tópicos o son los aspectos conceptuales más importantes de lo que es el principio de Arquímedes. ¿Sí? Haciendo un resumen de fórmulas, digamos que de las que obtuvimos nosotros, vamos a tener esta que está aquí. Vamos a mover esto para acá. Vamos a tener que nuestra fuerza de empuje va a ser igual a la densidad del líquido que está sumergiendo, donde se sumerge algún cuerpo, por el volumen sumergido multiplicado por la gravedad. Ese va a ser nuestro valor de fuerza de empuje. Va a depender de eso. Esto sí ocurre para todos los casos. ¿Qué más vamos a tener nosotros en cuenta? Vamos a tener que en el equilibrio, la fuerza de empuje y el peso van a ser constantes. Eso lo vamos a tener para ese segundo caso, para este caso. Ahora, ese equilibrio no necesariamente va a ocurrir en la superficie. Puede pasar en la superficie y puede pasar cuando ya él se esté sumergiendo como tal. Entonces son esos dos aspectos que se deben tener en cuenta. Cuando él llega al equilibrio, que es cuando esa fuerza de empuje es constante, eso puede ocurrir en la superficie o cuando él esté por allá, mejor dicho, que se haya hundido completamente. Eso puede pasar en ambos casos. Pero solamente esto que les digo es una referencia de que ambos llegan al equilibrio. Vamos a tener entonces luego que en el equilibrio la fuerza de empuje va a ser igual al peso del cuerpo que se va a sumergir, peso del cuerpo en el equilibrio. Y digamos que son las fórmulas o las expresiones que nos ayudarán a resolver esa actividad número 3. ¿Sí? Muchachos, hasta este punto, ¿tienen alguna pregunta con respecto a la fuerza de empuje, sobre su definición, sobre algún valor o variable que no hayan entendido? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? No he entendido bien. Beleño, claro, coméntanos, Beleño. ¿Qué? Para decir que puede parafrasear todo lo que digo. O sea, explicar todo lo que he dicho nuevamente. Un resumen pequeño. Pero, ¿qué aspecto en particular deseas que recalque? ¿Mm? O sea, sí entendí, pero no tanto. La parte de la fuerza de empuje. Listo. ¿Cómo que se llama? El volumen de la,
de sumergir. ¿Cómo que? ¿Volumen qué? Sumergido. Sí, esa parte. O sea, listo, bien. Ok, bien. Veámoslo de esta forma. Miren, cada vez que ustedes, de pronto ustedes han hecho en algún momento, los que han tenido la oportunidad de ir a algún paseo y llevan esas pelotas de playa, ¿sí? Yo imagino que algunos habrán tenido la oportunidad de hacer esos paseos o han tenido esas piscinas en las casas, quizá, o de pronto incluso los que han jugado fútbol y de pronto están jugando fútbol y ese balón cae por allá en tremendo charco de tierra, pero está lloviendo y lo que hacen es sumergirlo en un charco de agua un poquito más limpia, ¿sí? Diga, vamos a hablar un poco de ese caso, del caso en el que tenemos un balón de playa o un balón de fútbol. Lo que vamos a mostrar ahora es el charco, ¿sí? Vamos a mostrar el charco en 2 instantes. Listo, ahí vamos a tener nuestra pelota. Vamos a suponer que eso es una pelota de playa allí. Y vamos a tener acá el charco, lo vamos a tener en 2 instantes. Aquí inicial y vamos a tenerlo luego por acá. A tenerlo ahí. Bien, ustedes lanzan, ustedes tienen ese balón allí que se está desplazando con caída libre. Si ustedes lo lanzan y él va en esa dirección hacia el agua. En esa dirección. Se está desplazando, él viene y se va moviendo allí. Entonces, mucho ojo beleño a lo que ocurre ahora. Mira, cuando ese balón tú lo sumerges, cuando él cae aquí, ¿qué le ocurre a ese cuerpo de agua donde tú estás? Dependiendo obviamente del recipiente donde se encuentre o el lugar donde se encuentre, lo que va a ocurrir es que a medida que tú sumerjas eso, se va a aumentar el nivel de volumen así. Listo. Tú en ese caso, beleño, has sumergido. Tú sumerges ese balón y lo que ocurre en ese caso es que haya un aumento de volumen, ¿sí? Al tú sumergirlo ahí, se elevó un poco el volumen del lugar donde tú estabas, ¿sí? Entonces, ese volumen que tú has sumergido hasta ese punto, Beleño, va a ser igual a esa parte que está por debajo del nivel del agua, esta que estamos viendo aquí, así con esa figura. Ahora, ¿cómo tú ves ese volumen sumergido? Digamos que de otra forma, te lo voy a dibujar de otra forma. Acá, ese volumen sumergido, ahí donde tú lo estás viendo, se va a poder ver acá de este lado de esta forma. Sí, te lo voy a dibujar. Él se vería más o menos así, se vería como medio balón ahí. ¿Sí me entiendes? Ese volumen que tú sumerges del balón se va a ver como una parte de él, como si hubieses cortado una parte del balón. Y ese volumen, que es el mismo que se está viendo acá, solo que desde una vista frontal va a ser el volumen sumergido, lo que tú sumerges del balón en el agua. Hasta esta parte, Beleño, me gustaría saber si entiendes bien cómo se ve el volumen sumergido cuando tú estás teniendo algo dentro del agua. Ya ¿Sí? entendí. Gracias. Listo, o sea, hasta este punto. Ahora, tenemos que enfocar esto luego a lo de la fuerza de empuje. Así se vería para una esfera. Una esfera puede tener la forma de un balón de playa, de un balón de fútbol, de esto. Si ustedes lo guardan dentro de un charco, ¿sí? Y luego quieren saber el volumen sumergido, ustedes lo que hacen es extraer más o menos cómo se vería esa figura, ¿sí? Esa sería, si nosotros introducimos ese balón hasta la mitad, entonces el volumen sumergido va a ser la mitad de una esfera.
¿sí? Buscamos el volumen de una esfera, es la mitad, listo, le dividimos ese volumen entre la mitad. Ese sería el volumen sumergido. Ahora, ¿cómo, digamos, conocemos o cómo hablamos de la fuerza de empuje ahora? Beleño, supongamos que ese cuerpo se quedó ahí suspendido arriba. Él quedó ahí suspendido, él está quietecito ahí y él no se está moviendo a ningún lugar en ese punto. ¿Por qué ocurre eso, Beleño? Eso ocurre porque existe una nueva fuerza que le impide seguir desplazándose hacia abajo. Él va a tener el peso de él propio, el peso del mismo balón. Si hay de pronto algunos balones que son bien pesados, que cuando uno va a jugar con ellos, mejor dicho, uno patea y se le quiere partir la uña. Bueno, ese balón pesa lo suficiente como para sumergirse media parte de él, suponiendo. Entonces, hay una fuerza que evita que ese balón siga bajando o que siga descendiendo. Esa fuerza es la fuerza de empuje. Ahora, como estamos hablando de un cuerpo que está en reposo, podemos afirmar que la sumatoria de sus fuerzas va a ser igual a cero. Y al tener su sumatoria de fuerzas igual a cero, se puede decir que el empuje menos el peso, que son las fuerzas que están mostradas allí, va a ser igual a cero. Y por lo tanto, luego vamos a decir esto que te estaba diciendo acá, que el empuje va a ser igual al peso de todo el cuerpo. Ahora, ¿qué más decíamos nosotros de la fuerza de empuje? Decíamos, bueno, listo, lo podemos cuantificar de esa forma, pero si nosotros queremos cuantificar cómo es la fuerza de empuje en base a las características del fluido, también lo podemos hacer. ¿De qué forma, Beleño? Mira, el empuje también va a depender del líquido que tú tengas, de su composición, ¿sí? Porque no es lo mismo sumergir el balón de fútbol en una piscina de agua o sumergirlo en una piscina, por ejemplo, de la miel más espesa del mundo, por ejemplo, suponiendo que existan unas granjas de abejas y tengan las mieles expuestas de esa forma. Si tú quieres sumergir un balón en una piscina de miel, te va a costar mucho más trabajo que de una piscina de agua. Entonces, depende primero que todo de la composición. Y con la composición nos referimos a la densidad del líquido, primero que todo. Es el primer aspecto que influye. El segundo es el volumen de cuerpo que se alcanzó a sumergir de ese cuerpo que tú tenías inicialmente. Entonces, para este caso del balón, nosotros vamos a tener que solo se sumerge la mitad de él, ¿sí? Y esa mitad del balón que tú sumerges, la podemos nosotros dibujar acá como te la dibujé y cuantificar eso mediante expresiones conocidas de volumen. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Ese va a ser el volumen de media esfera allí. Ese es el volumen que se sumergió. Puede ocurrir el caso también, Beleño, de que se sumerja completamente. Si se sumerge completamente, el volumen sumergido va a ser igual al volumen de toda esa esfera que tú tenías ahí, de todo ese balón de fútbol o de todo ese balón de playa. Sí, lo puedes tener de esa forma. Y el tercer aspecto va a ser la gravedad, ¿sí? Entonces son todos esos aspectos generales que vamos a tener para la fuerza de empuje y para el volumen sumergido y la forma en la que relacionamos con respecto al peso del mismo cuerpo. Entonces me gustaría saber de pronto, Elenio, si con este ejemplo te quedó un poquito más claro o si de lo que dijimos ahora hay algún aspecto que quisiera, como, profe, no entendí ahora lo del volumen, me gustaría otro ejemplo. Quedó un poquito más claro ahora, Belén. Segura, sí. Ok. Bien, muchachos, estos son los aspectos generales de lo que es la fuerza de empuje. Entonces vamos a ponerlo en práctica enseguida con la actividad número 3 que corresponde a este indicador. A borrar todo esto aquí.
Listo, muchachos. Vamos a tener una actividad 3 en la que nos están diciendo a nosotros que vamos a tener un tablón de madera de 3 metros por 1 metro por 40 centímetros. Ese tablón que estamos viendo ahí se puede aplicar a eso. Vamos a moverlo un poco y amplificarlo ahí. Listo, él va a tener acá 1 metro de ancho. Va a tener de longitud 3 metros. Y va a tener de altura 40 centímetros. Eso es lo que nos dice a nosotros ese problema inicial allí, 40 centímetros. Listo. Nos dicen luego que se utiliza como una balsa en un lago de agua dulce. Nos están diciendo allí. Ese tablón se utiliza como balsa en un lago de agua dulce. Estas balsas se emplean, por ejemplo, en Avenida del Río, algunas de estas balsas las colocan allí para que la gente se ponga sobre ellas y tenga como el río más cerca. Sí, habrán personas que se pongan allí y se tiren al río a nadar así. De pronto alguno de ustedes lo ha hecho en algún momento. Han tenido la oportunidad ahí. Y bien, continuemos acá. Listo, va a ser un lago de agua dulce. Con eso lo que podemos concluir con eso último es que vamos a tener una densidad del agua. El agua más pura de todas va a tener una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico. El agua salada va a tener una densidad mayor. Una de agua dulce menor. Listo, nos dicen que ahí se ubica una persona de 73 kilogramos. Entonces vamos a ubicarla, vamos a hacer respectivo dibujo de esa persona allí. Estoy más o menos allí. Ahí tenemos una persona, ahí más o menos quedó el dibujo de una persona de aproximadamente unos 73 kilogramos que se quiere ubicar sobre esa balsa. Ojo a lo que nos preguntan, ¿hasta qué altura se hunde la balsa? Y nos preguntan que si es capaz de soportar a la persona sin hundirse. ¿Sí? Entonces acá nos coloca unos principios de flotación allí que son importantes. Vamos a hablar un poco de qué situaciones se pueden presentar con respecto a los volúmenes para nosotros determinar si eso se hunde o no. Y debemos compararlo precisamente con el volumen de referencia de nosotros, que para este caso es el tablón. ¿Sí? En el caso que hablaba con Beleño, teníamos el caso de la esfera, de un balón allí. En este caso volvemos al tablón. Ese tablón va a tener un volumen determinado, que vamos a llamar BT. Y va a ocurrir que cuando calculemos el volumen sumergido, eso va a dar también un valor. Pregunta de 5 puntos, muchachos, para esta actividad. Y Álvaro también está incluido ahí, pese a que ya sumó 5 puntos. Pregunta de punto. Muchachos, si nosotros al hacer nuestro cálculo encontramos que el volumen del tablón va a ser mayor al volumen sumergido, para ustedes, ¿esa balsa se hunde o no se hunde y por qué? ¿Qué opinan ustedes allí? El volumen del Pregunta, tablón. el volumen del tablón va a ser mayor al volumen sumergido. Para ustedes, ¿eso se hunde o no se hunde en esa situación? Pregunta de punto. No se hunden. Ok, ahí habló, yo sé que habló Nicole también. No sé si me confirma Nicole. Profesor, ¿puede repetir la pregunta? Repito la pregunta, muchachos. La palabra, escuché a 3 personas hablar que fueron Keren, Beleño y Nicole. Y porque ella es la que tiene el micrófono así bajo.
La pregunta es la siguiente. Tengo el micrófono apagado, quién sabe desde hace cuándo. O sea, en este computador se apaga. Bien, la pregunta es, si el volumen del tablón al final de nuestros cálculos nos da que es mayor al volumen sumergido, ¿para ustedes eso se hunde o no? La primera que habló fue Beleño, la segunda que habló fue Keren y escuché a Nicolo como hablaron un poquito después que Keren. Vamos a darle primero la palabra a Beleño ahí. O sea, yo creo que el tablón sí se hunde, pero no tanto. O sea, no se hunde la mitad, se hunde un poquito. O sea, sí, o sea, bueno, listo, vamos a definir eso de que se hunde. Si nosotros decimos se hunde es porque él se sumergió completamente. Él se fue al fondo de las tinieblas de la profundidad de ese lago de agua dulce. Entonces, ahora definiendo eso que yo te digo como hundirse, ¿para ti se hunde o no se hunde? Si es mayor el volumen del tablón, no. No se hunde, ¿cierto? La respuesta es esa, no se hunde. ¿Sí? Eso es precisamente lo que tenemos dibujado ahí en ese caso. No se va a hundir. Voy a poner los puntos a Keren también. No se preocupen que hay más preguntas, no se preocupen. Profesor, Señor, Dubán Arroyo. una pregunta. Ajá, ¿Por qué el tablón no se hunde? ya te explico, ya lo voy a explicar. Keren más 5 puntos y Beleño. Ok, expliquemos por qué no se hunde, muchachos. Volvamos acá a este caso, miren. Vamos a tener el agua vista desde este punto de vista, ¿sí? Desde un punto de vista como frontal. Ahora vamos a tener nuestro tablón ubicado de esta forma. Primero que todo, el volumen del tablón, hablando así, va a ser un valor constante para este caso, establecido porque lo podemos calcular con las dimensiones que nosotros estamos viendo ahí. Eso es lo primero que nosotros podemos calcular. Listo, ahí tenemos nuestro volumen del tablón. Ya eso es ese es nuestro volumen de referencia. Ahora, te pongo la situación ahí, Dubán, mira. Borremos ahí todo ese poco de línea. Solo se las coloqué para mostrarles que ese es el volumen del tablón. Listo, Dubán, hagamos la situación. Si este cuerpo llegó y se sumergió hasta cierta parte, digamos, él vino desde una caída libre y cayó y solo se sumergió hasta ahí, hasta cierta parte. Listo. En ese punto, Dubán, este va a ser su volumen sumergido. Mira, presta atención. Solo esta parte de ahí, digamos que fue la mitad del tablón. Entonces, en ese caso, Dubán, tú vas a tener el volumen del tablón así igualito como tú lo estás viendo ahí, porque ese es tu valor de referencia. Y si yo te digo que se hunde solo la mitad, se vería de esta forma. ¿Sí? Se va a ver como hasta la mitad de la altura del otro tablón. Entonces, en términos de volumen, viéndolo de esta forma, el volumen sumergido aquí, que fue la parte que está por debajo del agua, va a ser menor al volumen del tablón como tal. Si esto sucede así, Dubán, es porque solo se sumergió una parte de ese volumen del tablón. ¿Sí me entiendes? Solo una parte de él y por eso dio un resultado menor. Y al ser menor, siempre que ustedes tengan esa situación donde sea menor, eso va a significar que todavía hay una parte de su cuerpo geométrico por encima de la superficie del agua. ¿Sí? No sé si me hayas entendido ahora un poco mejor, Duván. Sí, profesor, ya entendí. Listo, listo. Vamos a dar la oportunidad a Nicole, porque fue la que no alcancé a escuchar ahorita, para ver si responde bien enseguida esta segunda pregunta. Segunda pregunta de puntos, muchachos. ¿Qué ocurre si el volumen del tablón, ojo, solo a Nicole? ¿Dónde está Nicole? Voy a buscarla enseguida aquí. Listo, Nicole. Ahorita porque no te escuché, realmente no escuché qué dijiste, por eso no. Ya como ya respondieron.
Bien, el volumen del tablón, en este caso ahora va a ser igual al volumen sumergido. Entonces, ¿para ti eso se hunde o no se hunde? ¿Qué opinas tú ahí en ese caso? ¿Y por qué? Listo. Tenemos la situación ahora donde nosotros tenemos nuestro primer volumen de referencia, que es el volumen del tablón. Si ese volumen nosotros lo calculamos a partir de las dimensiones que ya les he colocado ahí en el dibujo que está arriba. Ese volumen lo podemos calcular. Ahora, en todo nuestro ejercicio nosotros llegamos a un punto donde encontramos qué parte se sumergió de ese tablón. Entonces puede ocurrir como en el primer caso que estábamos viendo, que ese volumen era menor al volumen del tablón. En ese caso decíamos que no se hundía. Y por hundirse nos referimos es a que todavía le queda una parte por encima del agua. Entonces, tenemos un segundo caso, Nicole, en donde el volumen del tablón ahora es igual al volumen sumergido. Entonces, en este caso, Nicole, para ti, ¿qué ocurre en este momento? ¿Crees que la balsa se hunde o no se hunde en ese caso? ¿Cómo? Tú dices que no se hunde. ¿Por qué no se hunde? ¿Mm? Porque está equilibrado. Sí, es correcto. O sea, sí, ella va a estar equilibrada en la superficie, pero también puede que al haberse hundido llegue a algún punto donde llegue el equilibrio. O sea, el equilibrio a ti no te va a definir si la balsa se hunde o no. El equilibrio solo te dice que está en equilibrio, pero ese equilibrio puede darse tanto en el fondo del mar o del lago donde tú estás y puede darse también en la superficie. Entonces, digamos que la expresión de equilibrio de la que yo les he hablado no define si el cuerpo está flotando o no. Según lo que usted explicó, Profesor, yo digo que está totalmente flotando debido a que tienen la misma cantidad de volumen atómico. Ok, pero ¿qué dices tú, Keren? Que no se hunde, Ajá, ¿por qué? porque tienen la misma cantidad de volumen, son igual. Ok, pero Entonces, yo que no, porque la fuerza de empuje es igual al peso del fluido. no, Yo listo, digo, eso va a ser así en ambos casos, Beleño. Pero bueno, Keren nos habla un poco de ahí, de que no se hunde, pero, profesor, yo diría que no se hunde porque si antes era menor y no se hundía y ahora que está en equilibrio, tampoco se puede hundir. o sea, es que el equilibrio, Nicole, el equilibrio está en ambos casos, en el caso que hablamos anteriormente y en este también. Cuando hablamos de equilibrio, estamos hablando de las fuerzas de empuje y del peso del cuerpo. Acá solamente estamos hablando de los volúmenes. ¿Sí? Profe, disculpe. Sí, claro, Los profe, ¿cómo no? estudiantes que, buenas tardes, los estudiantes que tienen la cámara desactivada, Edgardo, Álvaro, Jesús, Disney, Lisney manifestó Rosy, y la que única que tiene estaba, excusa. Lisney manifestó y que estaba cocinando hace un rato, dijo así. No, profe, yo estoy cocinando, por eso tengo la cámara apagada. No, Fue lo profe, que me pero es que comentó. todo en esta vida, esto tiene que ella saber organizarse. Valentina, recógete el cabello, Majarre, hazme el favor. Valentina Majarre. Ya, ok. Está puesto, pregúntale a Lisney, profe, ¿no está ahí? Lisney, activa el micrófono, Sí, dígame. coloque la cámara. Ya. Usted ahora mismo debe estar pendiente de la clase del profesor. Ok. De los que estoy viendo aquí, Álvaro también tiene Valentina, su... porque me imagino se está peinando. Rosy Sí, es sí, la única que tiene excusa, profe, manifestada por el padre, por la mamá, la abuelita, es es Rosy. Rosy Rivero. De resto, Ah, todos tienen cámara, profe. No han listo, reportado nada. listo. ¿Tú vas?
Duván, él tiene cámara, él como que se le fue el internet un momento. Él ha tenido cámara toda la reunión. Bueno, Ahora es que no sé, ahora es que la tiene así. voy a estar pendiente aquí, profe, para ayudarlo con el tema de la disciplina. Yo. Listo, profe, tranquilo. Bien, muchachos. Recuerden, volvamos a la pregunta. La pregunta que yo les decía era que qué ocurría si el volumen del tablón se quedaba igual al volumen sumergido. Eso era lo que les estaba preguntando. Entonces, esa situación se va a ver de la siguiente forma, así como le estaba mostrando Duván cuando él me preguntó. Ya el cuerpo no se sumerge en una parte, se sumerge completamente y se encuentra por debajo allí, ahora de la superficie. Vamos a mover esto un poco para acá. Está completamente por debajo. Entonces voy y le pregunto a Keren, que era la que más o menos iba ahí con la respuesta. Keren, ¿a ti, para ti, eso en esa situación se ha hundido o no? Así como está, así fue como dijiste tú ahorita. ¿Para ti eso se hundió o no se hundió en ese punto como lo estamos viendo? Profesor, ¿Mm? señor. Claro, en ese punto se ha hundido ya. ¿Sí? Digamos que ese es el punto inicial o el punto donde parte eso que ya nosotros empezamos a decir se hundió. Ya en ese punto, la persona que está sobre eso ya empieza ya se le empiezan a ver ¿cómo es que las suelas de los zapatos mojadas ya? Porque ya el agua le está empezando a rebasar los pies ahí. A partir de ese punto, ya la fuerza de empuje no va a aumentar más. ¿Por qué? Porque ya a partir de ahí el volumen sumergido no va a aumentar más a partir de ahí. Ya que, ¿qué ocurre luego de eso? Que ese cuerpo sigue desplazándose hacia abajo, él sigue su distancia allí, pero el volumen que desplazó no va a cambiar más porque ya él está completamente sumergido, ¿sí? En esa situación nosotros encontramos que el volumen total o el volumen del tablón, perdón, va a ser igual al volumen sumergido. Ahora, puede ocurrir también, muchachos, que en nuestros cálculos nosotros obtengamos lo siguiente, miren. Podemos encontrar también que nuestro volumen del tablón sea menor al volumen que nosotros encontremos como volumen sumergido. En esos casos también vamos a decir que ese cuerpo se ha hundido. Y ustedes dirán, profe, pero si usted dijo que ya ese volumen sumergido no iba a aumentar más, ¿por qué a mí me dio ese valor ahora? Si usted fue el que dijo que eso no iba a aumentar más. Listo, les muestro por qué. Es posible, muchachos, que eso lo muestren porque habrá un punto, vamos a colocar esto del color que es, habrá un punto por debajo del nivel del agua, muchachos, donde se llegue a ese punto de equilibrio, ¿sí? Que es lo que nos quiere decir toda esa expresión. Va a llegar un punto donde está el punto de equilibrio y quizás, muchachos, todo ese volumen que aparentemente va a ser mayor a nuestro volumen del tablón, también va a querer incluir todo lo que se encuentra por encima de él. Entonces, ese volumen sumergido también nos va a dar a nosotros una medida de qué tan profundo se encontrará ese objeto cuando se ha sumergido por debajo del agua. La suma de estos dos volúmenes que tenemos aquí, volumen 1 y volumen 2, sería en el caso el volumen sumergido. Y en este caso vamos a tener, muchachos, que ese volumen sumergido va a ser mayor al volumen del tablón. Pero a nosotros lo que nos interesa es saber si él se hundió o no. Y él se hunde a partir del segundo enunciado. Tenemos ese primer enunciado, este segundo, este tercero. Él se hunde en el segundo y tercer caso. Aquí. Solo no se hunde en este primer caso. Es algo para que tengan en cuenta, para que lo tengan presente allí, muchachos, ¿sí? Son preguntas que son muy importantes y que no pelan nunca en sus pruebas IFES. Este tema en particular del principio de Arquímedes. Entonces es para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Bien, de aquí partimos nosotros, muchachos, para saber si ese cuerpo se hundió o no. Haciendo la comparación del volumen del tablón con el volumen sumergido.
porque nosotros no sabemos hasta este punto, no sabemos hasta este punto si ese volumen sumergido nos va a dar menor o no al volumen del tablón. No lo sabemos hasta ese punto, lo tenemos que calcular, ¿sí? Entonces, bien, sigamos leyendo lo que nos dice ese ejercicio. Esto era importante aclararlo antes de iniciarlo. ¿Qué nos dice ahí? Nos dice que está la persona de 73 kilogramos, hasta qué altura son de la balsa y si es capaz de soportar a la persona sin hundirse. Bien, muchachos, para nosotros encontrar eso, ¿sí? Para saber si eso se hundió o no, tenemos que partir de la condición de equilibrio de la fuerza de empuje junto con el peso de ese tablón. ¿Y qué nos dice eso, muchachos? Nos dice, o vamos a tener en cuenta, el punto desde a partir de donde la fuerza de empuje va a ser constante. Y ese punto se da cuando esa fuerza de empuje va a ser igual al peso de todo el tablón. Del tablón más la persona. Porque la masa de la persona también influye en la flotación de ese tablón allí. Y esa fuerza de empuje, muchachos, recordemos, va a ser la multiplicación de la densidad del líquido, que en este caso es la densidad del agua, multiplicado por el volumen sumergido, que es lo que nosotros queremos encontrar para hacer nuestra comparación. Esto va a ser igual al peso del tablón más el peso de la persona juntos. Entonces, muchachos, a partir de aquí, ¿qué datos podemos encontrar nosotros con lo que tenemos a nuestra disposición? Ah, bueno, me falta escribir algo más aquí. La gravedad. No se nos puede olvidar la gravedad. Bien, ¿nosotros podemos encontrar el peso del tablón? Sí. ¿El peso de la persona? Sí. Ya conocemos la gravedad y conocemos la densidad del líquido. Con todos esos datos podemos encontrar el volumen de cuerpo sumergido. Pero antes tenemos que encontrar estos valores que son los que no tenemos, empezando por el peso del tablón. Esta expresión que nosotros tenemos aquí, vamos a encerrarla, ¿sí? Es la que nos va a permitir determinar el volumen del cuerpo sumergido. Vamos a borrar esta que tenemos aquí para ubicar esa nueva allí. Listo, así la vamos a tener. Esa es nuestra condición. Borremos esto acá. Ahora, ¿cómo podemos encontrar primero el peso del tablón? El peso de cualquier cuerpo, muchachos, va a venir a ser allí el peso de la masa por la gravedad. Perdón, que la masa por la gravedad. Ahí la tenemos. Si es la masa por la gravedad. Ese va a ser el peso. Necesitamos entonces encontrar la masa de ese tablón allí. ¿Sí? Recordemos entonces que la masa podemos encontrarla en función de la densidad y el volumen de los cuerpos. En este ejercicio, ustedes les dicen también que la densidad de la madera es de 800 kilogramos por metro cúbico. Esto es algo que algunos me preguntaban, me decían, profesor, ¿ese valor de dónde sale? ¿Sí? La madera, al igual que el oro, del que hablamos al principio, del agua, son valores que son estándar para los materiales. A ciertas condiciones, por supuesto, pero nosotros no vamos a considerar ni cambios de temperatura, ni cambios de presión. Ahí no vamos a considerar nada de eso. Vamos a considerar que la temperatura es constante, que no hay cambios de composición de la madera y que por lo tanto se puede emplear ese valor constante de 800 kilogramos por metro cúbico. Ese va a ser el valor de la densidad de la madera. Aquí vamos a colocar densidad de la madera. Y este B que estamos viendo aquí va a ser el volumen del tablón. Entonces necesitamos encontrar cuál es ese volumen del tablón. Muchachos, ¿cómo con esas medidas ustedes encontrarían ese valor del volumen del tablón aquí? Con esas medidas, ¿cómo harían ustedes para encontrar el volumen del tablón?
¿Qué harían? Multiplicando. Multiplicando. ¿Qué multiplicarías ahí, Manjarres? ¿Mm? ¿Qué multiplicarías tú ahí? Ahí están las dimensiones del tablón. Pues ¿Cómo haces digo, para primero hay encontrar que su volumen? convertir los 40 centímetros a metros. Ok, y luego, Y después multiplicar el metro, los 3 metros por 1 metro por el 0,4 metros que da la conversión. excelente, Keren. Listo, para encontrar el volumen aquí, ustedes lo que hacen es multiplicar las dimensiones que ustedes tienen ahí. Para estos cuerpos en particular, como es el cubo, como puede ser ese prisma, así podemos decir que eso es un prisma. Nosotros vamos a decir que el volumen que ustedes están viendo ahí va a ser igual al área de su sección transversal multiplicada por el valor de altura. Esa área va a ser el área que que es el área donde está ahí montándose el señor o la persona que está ahí. Y se va a multiplicar luego por su valor de altura. Eso que estamos viendo nosotros ahí es justamente lo que nos dice Keren después. Ella nos dice, profe, multipliquemos 3 por 1. 3 metros por 1 nos daría el valor de área. Y lo multiplicamos luego por 0,4 metros, porque esa es la conversión de 40 centímetros a metros. Y eso nos ayudaría a encontrar el volumen del tablón. Muchachos, ¿qué resultado tendrían para el volumen del tablón en este caso? 1,2 metros cúbicos. 1,2 metros cúbicos, excelente. Ese sería el volumen del tablón para este caso. Muchachos, hasta este punto, ¿qué dudas tienen o qué preguntas tienen hasta el momento así? Aprovechando los minutos que nos hacen falta. ¿Cómo vamos aquí hasta el momento con esta actividad? ¿Se entiende? ¿Qué opina Beleño ahí? Más o menos. Bien. Ok, bien. Listo, muchachos, vamos a ir pausando por acá por el día de